La ley 47 es una ley de la repartición de los recursos hídricos de las fuentes que dan agua a las centrales hidroeléctricas. Yo presenté un proyecto de ley hace ya varios meses para incluirle a Chimborazo. Entonces, me parece que es una buena alternativa a la ley 47, con una salvedad, que no debería ir solo a los consejos provinciales, sino también a las juntas parroquiales. Jocelyn, buenos días. Un gusto estar aquí en el estudio a los tiempos que vengo presencialmente. Así es que gracias por permitirme contar lo que se está haciendo en la Asamblea, para qué le sirve a la gente esta cosa llamada Asamblea y contar un poco lo que estoy haciendo de manera particular. Así es, muchísimas gracias por compartir con nosotros también en esta mañana. Coméntanos en primera instancia también, ¿no?, con esta situación que nos tiene confundidos un poco a todos los ecuatorianos sobre la posesión del nuevo superintendente de bancos, que se supone que es Raúl González. A la final renuncia al cargo, estará pendiente porque presenta una acción de protección, estará pendiente del fallo de la apelación. Situaciones que se han venido suscitando en estos momentos en el país. Coméntanos, por favor, cuál es su apreciación. El tema del superintendente de bancos tiene una razón fundamental, y es la misma razón por la que hemos tenido conflictos con las nominaciones de varias autoridades o destituciones de varias autoridades. Existen vacíos en la ley. Hay vacíos que no se han subsanado y que hace que cualquiera de las dos partes tenga la razón. No hay claridad en la norma. El día de ayer justo conversaba con uno de los funcionarios de la Asamblea por varios temas legales que están ahí, y finalmente llegamos a esta conclusión. ¿Quién tiene la razón en el Ecuador? El que tiene el poder. Así es que este superintendente de bancos puede ser o puede no ser. O sea, cualquiera, el que tenga el poder sobre los jueces es el que tendrá finalmente la razón. Y es este poder sobre los jueces que va a dar la razón al más poderoso, es lo que hace que además ahorita venga una nueva pelea, que es por el Consejo de la Judicatura y todo lo que eso significa, el cambio de todos los jueces o mantener a todos los jueces en el país. Así es que la pelea va por ahí. ¿Por dónde? ¿Quién es el que va a tener la sartén por el mango del Poder Judicial? Así es como funciona el Ecuador, lastimosamente. No es un tema generalmente no es de justicia, sino de quién manda sobre quién. Dentro también de la posesión se habla que tal vez justamente el Ejecutivo o las personas que han tenido esta situación de que fueron 70 asambleístas que dieron justamente luz verde para que Raúl González esté dentro de la superintendencia de bancos. Sin embargo, justamente, ¿cómo se ve esta situación dentro de la Asamblea? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo ha visto usted en esta semana? Con muy poca preocupación, la verdad, muy poca preocupación respecto a ese tema, porque judicialmente no le vemos una salida como para que el asambleísta, que lo que hizo es, ojo, posesionar a un funcionario, solo le posesionó, no lo designó, no le analizó, nada, solo le posesionó, tenga alguna responsabilidad. Quien tiene la responsabilidad es quien puso la terna. El presidente pone 3 nombres y de esos 3 nombres no le gusta ninguno. 2 se le caen porque no cumplen requisitos y el tercero ya no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Esa es la pregunta. ¿Qué hay detrás del manejo de la superintendencia? Esta superintendencia es el espacio donde se maneja y se controla la banca. Se venden o no se venden bancos. O sea, no es poca cosa, ¿no?, lo que pasa en la superintendencia de bancos. Y eso es lo que quiere controlar el presidente Lasso. Y cuando ve que hay una persona que no es del perfil como a él le gustaría, le pide que ya no sea parte de la terna. Entonces uno dice, a ver, él puso una terna, debería aceptarse, debería aceptar que uno de los 3 de la terna sea proclamado superintendente. Pero por otro lado también se dice, él tiene el derecho de poner a quien él confíe, en quien él confíe. Entonces, si hay uno de la terna que finalmente ya no confía, ¿por qué no poner uno nuevo? Más o menos por ahí va la cosa. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? La verdad es que todos van por el mismo lado.
En el tema también con la expresidenta Guadalupe Llori se menciona que ya esta semana que viene se dará justamente la resolución tal vez, ¿no?, de la acción de protección que ella había presentado de volver nuevamente a su cargo como presidenta. ¿Cómo ve este escenario, este panorama también que la asambleísta insiste en este tema? A ver, ahí le voy a dar dos lecturas. La una, yo fui parte de la comisión ad hoc de las 5 personas que dieron el informe mediante el cual la asamblea se pronunció y votó por su destitución. ¿Por qué votó por su destitución? Porque no estaba haciendo bien las cosas, porque no estaba cumpliendo bien su cargo. O sea, se nota en la asamblea unos nuevos aires, se nota una nueva comunicación, se nota que hay otra forma de hacer las cosas desde que ella se fue. Se nota cómo han salido procesos legales represados desde que ella se fue. Este es el primer ámbito, el hecho de por qué se fue, ¿no? Pero ella es como un niño que se le cae el helado y no lo consigue y sigue queriendo tener el helado que ya se le cayó. Así de sencillo. Por otro lado, esta señora es una persona muy poderosa. Y cuando un ciudadano, yo me siento así, voy como ciudadano a la asamblea y cuestiono el poder, inmediatamente vienen y cae con todo. O sea, ella tiene el poder de sacar adelante 3 veces una causa que 2 veces ya le dicen que está mal, que está equivocada, que no hay vulneración de derechos, que no hay nada. Ella fue destituida de la manera más legal posible, o sea, de la manera legal, no la más legal, sino legal. Y ella lo último que ve es una forma de poner todo el peso de esa ley sobre la cual tiene injerencia seguramente y ponernos una demanda de 8 millones. O sea, 8 millones. ¿Qué me hago yo con una demanda de 8 millones? O sea, no sabría ni cómo contar cuánto es eso. Entonces... pero son los riesgos, ¿no? Yo cuestioné el poder al estar en esa comisión ad hoc, que fui designado, que fue una tarea que me dio la asamblea, que confió en mí, por supuesto, pero y ahora tengo que enfrentarlo y ya está, o sea, y bueno, hay que cogerlo con serenidad. En el tema también de que se vendrá el diálogo entre la Asamblea y el Ejecutivo, que tendrán las conversaciones necesarias para poder justamente tomar en cuenta las necesidades en las cuales se está viviendo en el país. ¿Cómo ve también, cuál es su análisis, su perspectiva y las expectativas que tiene tras este diálogo que ya se dará justamente este 23 de agosto? Jocelyn, no hay blanco y negro en la Asamblea, ni en ninguna cosa que sea política. Todo tiene unos matices, todo tiene unos grises. La Asamblea ha conversado con el presidente y el presidente con la Asamblea desde que se pusieron, asumimos el cargo. O sea, todo el tiempo la Asamblea de una u otra manera ha estado conversando. Cuando usted ve en el Pleno cómo se dan las cosas, depende, digamos que hay 3 puntos del orden del día. En el primero están totalmente en contra, se insultan, yo tomo decisiones, no me meto en esa bronca de poder. En el segundo punto del orden del día votan todos unánime. Y en el tercero toman decisiones que son más tibias, porque así es la lucha en la Asamblea. Y luego hay otra cosa que son las comisiones, 15 comisiones con diferentes temáticas, donde también se tiene que dialogar. Pues somos 9 asambleístas en la Comisión de Desarrollo Económico Productividad. Tenemos gente de Creo, de UNES, de Pachacute, independientes, y todos tenemos que conversar para ajustar el texto de algún artículo. Entonces, el que se van a dar las conversaciones con el presidente es un título de farándula en realidad, porque lo que pasa es que estas conversaciones siempre hay. Dentro de las actividades de la comisión a la cual pertenece también, que nomás se ha venido realizando, sabemos que se dio la socialización justamente durante esta semana aquí en Riobamba, el tema del proyecto de ley para el fortalecimiento de equidad territorial a través de la redistribución de las asignaciones por venta de energía eléctrica, que se modifica al decreto de ley 047. ¿Qué nos puede decir sobre este proyecto también? Que nos comente acerca de... Oiga, me he quedado loco porque, a ver,
Primero le voy a hablar de mi trabajo en la comisión. En la comisión estamos en proceso la ley FinTech, que es una ley para el tema de todas las finanzas digitales, es dar herramientas para que se puedan generar nuevos emprendimientos basados en la tecnología de lo virtual. Esta es la primera cosa. Tenemos la ley de economía violeta, esa ley de economía violeta que le da herramientas a las mujeres para que puedan realizar de mejor manera su trabajo. Por ejemplo, vuelve a retomar el tema de las horas de lactancia, el rol del padre dentro el rol productivo de la madre y del padre como una sola cosa. Se le da permiso a la madre, al padre también, y se le da también retribuciones de carácter tributario. Por ejemplo, quien contrate a una mujer, mientras yo siempre lo digo, mientras haya la desigualdad, quien contrate a una mujer tendrá algunos beneficios en el IES, por decirle un ejemplo. Pero en esta semana esa ley violeta se fue modificando porque vinieron representantes de los LGBTI más Q. Sí, entonces ellos empezaron a señalar que la ley violeta, al hablar de mujeres, está dejando por fuera otros géneros. Y la discusión está en ese momento en la asamblea y no se sabe todavía cómo vaya a terminar porque estamos en discusión. Tenemos la ley de economía circular, que a mí me parece que es una de las leyes más interesantes que hemos hecho, después de las que son del presidente Lasso, ¿no? El tratamiento de esas leyes. En esta ley de economía circular, los municipios tienen herramientas para trabajar en procesos productivos anclados no solamente al reciclaje, sino también a los procesos productivos con menos residuos. Es decir, que cuando tú fabriques cualquier cosa, pienses en cómo disminuir la cantidad de residuos. A nivel de asamblea estamos en varios proyectos de ley y lo que yo creo es que es necesario que se revise el proceso de aprobación de las leyes en comisiones como algo más importante que las luchas por un cargo o por otro cargo. Ley 47. La ley 47 es una ley que busca que Chimborazo esté inserto dentro de la repartición de los recursos hídricos de las fuentes que dan agua a las centrales hidroeléctricas. Yo presenté un proyecto de ley hace ya varios meses para incluirle a Chimborazo y el día de ayer, oh sorpresa, vi que una autoridad de aquí de la provincia, un funcionario de una institución, también fue a hablar de la ley 47. Entonces dije, buenas, o sea, qué chévere, y los otros asambleístas ya hablan de la ley 47, así es que es como que se convierte en una lucha de la provincia. Pero siempre debe haber un plan B. Y el plan B es que el asambleísta Byron Maldonado presentó una ley para que los recursos de las centrales hidroeléctricas se queden en la provincia y sean entregadas a los gobiernos provinciales. Eso llegó a mi comisión. Entonces, me parece que es una buena alternativa a la ley 47, con una salvedad, que no debería ir solo a los consejos provinciales, sino también a las juntas parroquiales, para que las juntas tengan un poco de recursos ya definidos desde la misma central hidroeléctrica. Aparte de eso, vea, ayer presenté 2 proyectos de ley. He presentado 6, más los 2 de ayer, 8 proyectos de ley. Yo espero hasta septiembre haber presentado los 10 proyectos de ley que ofrecí, y en eso estoy. En realidad ofrecí 1 y ya voy 10. Entonces, presentamos con Jorge Pinto, que es un asambleísta de Pichincha, que le pedí que sea coautor de este proyecto de ley. Presentamos una ley para que los documentos de los registros de la propiedad y de los registros mercantiles definitivamente sea una obligación que sean digitales. Sí, es un tema de anclar a lo digital para que no haya todavía el papelito que uno tiene que ir a retirar. Esos son avances tecnológicos productivos. Y el otro es algo parecido, pero con los títulos de valor, con títulos que tienen desde un pagaré hasta acciones en la bolsa de valores,
que actualmente solamente son reconocidos con la firma manuscrita, pero no con una firma electrónica. Sí, y estos son ese tipo de proyectos que le van armando mejor al Estado, que no están dentro de esas pugnas de poder enormes, pero que le van armando mejor al Estado. Eso. Que justamente durante estos proyectos, ¿cuáles son los que más se han tenido la factibilidad de que se puedan cumplir más que todo, ¿no? Durante este tiempo, durante este 2022, ¿cuáles de estos de los cuales ya se ha presentado justamente, de que lo que nos comenta justamente, ¿no? En el tema de los proyectos, cuáles son los más viables, cuáles son los más factibles que sí se podrán cumplir? Verá, eso es muy difícil de comentar porque yo presento un proyecto de ley y luego pasa a una comisión de 10 personas y luego pasa al pleno donde son 137 personas y si es que no le ven viable a un proyecto lo tendrían que archivar. Pero le voy a poner un ejemplo para que vea cómo está la cosa. Yo presenté un proyecto para que los equipos de fútbol no sean, digamos, para que los equipos de fútbol sean controlados sus activos por la ley, por la UAFE, que es la que controla el lavado de activos. Entonces, esto llamó bastante la atención y este momento en la comisión donde se está tratando de régimen económico, donde se está tratando mi ley, decidieron que se amplíe no solamente para equipos de fútbol, sino también para partidos políticos y otras organizaciones, que de tal manera que sea obligatorio para estas organizaciones el control del lavado de activos. ¿Y eso qué es? Es una normativa mediante la cual uno ingresa formularios con los datos de lo que recibe o entrega dinero. Así de fácil, pero que es una lucha fuerte contra este lavado de activos. Esa está en camino, está caminando. Y hay las otras que siguen también sus procesos en cada una de las comisiones y que seguramente tendremos que hacer el seguimiento mes a mes durante un año entero hasta que salga. Durante estos meses, ¿cómo ve el trabajo que se ha venido realizando también dentro de la Asamblea Nacional? ¿Qué nos puede comentar? Aquí hay una evaluación también, ¿no? Ya vamos camino a que se termine este 2021. A mí me parece un gran trabajo que tiene el problema de no comunicar. O sea, nadie sabe lo que hace la Asamblea ni cómo funciona. La Asamblea no construye el presente, la Asamblea construye el futuro. La Asamblea construye leyes que mañana tú las aplicas en el momento debido. Entonces no es como un puente que está ahí y pasa siempre por él. Es es leyes, es simplemente leyes. Entonces las leyes empiezan hoy, las presentas, se aprueban en un año y después de ese año hasta que los jueces, los abogados entiendan que esa ley existe, pues pasarán otros años hasta que las puedas aplicar. Pero tarde o temprano funcionan. Mira, cuando a un niño no le pegan el profesor en la escuela es porque hay leyes que se hicieron hace 5 o 10 años. O sea, es eso la función de la Asamblea. Y esta Asamblea, y todos lo dicen dentro de los mismos círculos políticos, esta es una Asamblea deliberante. Esta es una Asamblea que no tiene una gran mayoría, no es el patio trasero de Carondelet. Esta es una Asamblea que de verdad toma decisiones. Y como toma decisiones, es el lugar donde llegan y se encuentran todos los conflictos sociales. Sí, cuando usted ve en las calles que alguien discute por el tema del si el aborto o no el aborto, lo que sea, ¿dónde se pelea eso? En la Asamblea. Por lo tanto, es un lugar muy conflictivo, como tiene que ser, de mucho debate, y que finalmente es el lugar donde también se llegan a los acuerdos, que a veces gustan a unos, a veces gustan a otros. Entonces, la Asamblea ha llegado a 30 leyes en un año. 30 leyes en un año es más de 2 leyes por mes. Y una ley por mes no significa alzar la mano y votar. Una ley significa leerla, estudiarla, convertirla en una tesis. Esa tesis se la presenta y ahí se la prueba, se la revisa, se la mejora. O a veces se la empeora también. Entonces, aprobar una ley no es poca cosa. Y la Asamblea ha aprobado en este año 30 leyes. O sea, no es poca cosa. En el tema también de la credibilidad, de la percepción que tiene la Asamblea Nacional actualmente debido a la pugna de poderes que se ha venido observando desde que la expresidenta Guadalupe Llori la destituyeron del cargo, pues se mantiene
esta percepción muy baja? ¿Qué aspecto debería cambiar para poder mejorar esta percepción? Verá, usted me va a decir, la Asamblea está con una percepción baja. Ok, pero ¿es mejor o peor de hace 3 años? Es mejor. Hace 3 años estaba terrible y ahora está subiendo. La Asamblea tiene una percepción del 12%, buena, y antes tenía del 3%. Y haber llegado a un lugar que estaba muy deteriorado en su imagen y que ahora esté todavía deteriorado, pero no tanto como antes, es una ganancia, pues no es una pérdida. Pero al ser la Asamblea el lugar del conflicto, los otros actores políticos, incluidos algunos medios, incluidas autoridades del Ejecutivo, van a ver que todavía tienen una percepción de credibilidad baja, pero no van a decir que antes tenía peor y que ahora ha mejorado, van a decir solo que es baja. Entonces es una forma falsa de contar una realidad. Poco a poco la Asamblea se ha ido reconstituyendo, está ya contando cosas. Imagínense, ahorita ya tiene Instagram, TikTok, Twitter, y no hay que asombrarse de que tenga TikTok, hay que asombrarse de que durante años no lo haya tenido, siendo una herramienta tan importante para la comunicación. En el tema también de la inseguridad, hemos percibido a través de los medios de comunicación a nivel nacional el tema también de Guayaquil, inseguridad bastante complicada y compleja. Y Riobamba también, todos los puntos del país. ¿Qué nos pueden mencionar acerca de este tema, ¿no? De que ya también los conciertos internacionales se han cancelado por este tema también de la inseguridad. ¿Qué leyes se han planteado para poder mejorar, ¿no? Aquí es fácil. El tema de la seguridad y de la inseguridad tiene que ver con dinámicas sociales. No es que la sociedad está mal, es que las autoridades no están invirtiendo en el país. Así de fácil. Es una falta de recursos invertidos en el país. No hay fuentes de trabajo, no hay control en las calles, no hay control en las cárceles, no hay control en ningún lado. Todo va pasando y van dejando. ¿Por qué? Porque todo ese dinero lo están sosteniendo en un lugar que se llaman bonos de la deuda externa. Quien tiene los bonos de la deuda externa está ganando harto billete, ¿sí? Quien tiene bonos de la deuda externa está ganando harto billete. Y eso hace que, eso sucede porque todo el dinero está garantizando esos bonos. Todo el dinero del país que podría convertirse en hospitales, en una mejor educación, en contratar más médicos, en contratar más profesores, en no votar empleados públicos, en que se den créditos para las empresas privadas, por ejemplo, esos créditos ya no hay. Todo eso genera desesperación en la sociedad, lo cual desemboca en delincuencia. Jóvenes que no tienen otra cosa que hacer, ya no tienen un lugar de trabajo, no tienen una esperanza, no tienen nada. Lo que hacen es irse por el lado que ya ni siquiera voy a decir del más fácil, sino por el lado por donde tienen chance. El otro día me contaba, era increíble, me contaba un chico en Guayaquil, un taxista, y me decía que su hermano era el empleado doméstico de una mafia. Su trabajo era ser el empleado doméstico de una mafia, de una pandilla ya, ¿no? O sea, porque ahí es donde hay trabajo. Entonces, ahí tiene que ver, esto es una responsabilidad del Ejecutivo, que es el que tiene el sartén por el mango. La Asamblea lo que hace es presionarle, pero no puede ser mucho presión porque las leyes tampoco se lo permiten. Pero en el ámbito legal, lo que la Asamblea ha hecho, vea, la Asamblea le dio un poder al policía que antes no tenía. Si es que ahora, claro que ya tiene que estar la ley en vigencia, si es que ahora el policía en su debido accionar comete algún tipo de, digamos, defiende y dispara o hace algo y le ponen un juicio, antes él tenía que pagar con sus recursos por ese juicio. Y ahora la Asamblea le ha dado la posibilidad de que un policía pueda acogerse a una protección del sistema policial para este juicio. O sea, un juicio no cuesta poca cosa, ¿no? Entonces, eso le da más herramientas, se ha dado herramientas de capacitación. Yo, como John Vinuesa,
le pedí como coautora a Diana Pesantes, presenté una ley orgánica integral para el sistema de rehabilitación social. Es una ley grande. Las mías los 6 proyectos son pequeñitas, no muy puntuales, pero esta es una ley que abarca desde los PPLs, los guardias de seguridad, la forma como son tratados, cómo son evaluados, cómo son puestos en uno o en otro lugar, cómo son sus ascensos, ¿sí? El tema de visitas, de ingreso de cosas, pero también de cómo debe ser el protocolo en caso de emergencia. Imagínense que no hay una ley que hable sobre el protocolo en caso de emergencia. Entonces, y usted ve que estoy este rato tratando de callarme porque si no, continuaría contando más y más del trabajo. O sea, hay bastante trabajo en la Asamblea que lastimosamente no se conoce. En cuanto al tema también de la ley del uso de la fuerza, que se hablaba del policía, el ministro Carrillo había mencionado que la Asamblea no había aprobado esta ley, que en la cual le permite trabajar de mejor manera a la policía. ¿Qué nos puede decir? El ministro Carrillo va a ser llamado a juicio político por no cumplir lo que él debía haber hecho. Seguramente en estos días ya será llamado. Y él, para contrarrestar eso, puede decir cualquier cosa de la Asamblea. La Asamblea fue la que trabajó durante años, varios años antes de que yo llegue, en la ley del uso progresivo de la fuerza. La Asamblea le remitió al presidente una ley. Le dijo, tome, señor presidente, aquí está la ley. Y el presidente Lasso la vetó. Él fue el que la vetó. Pero no nos pongamos en un blanco y un negro. Sí, porque eso es lo que hacen ellos. Y yo no voy a hacer eso. Vetar significa corregirle algunas cosas que él considere que estén bien, quitarle y ponerle, cambiarle. Le cogió esa ley vetada, o sea, ya modificada a su gusto y conveniencia, y la devolvió a la Asamblea. Y la Asamblea le dijo, lo que usted está proponiendo no es bueno. Nos mantenemos con la ley como nosotros la propusimos. ¿Eso es irse en contra de la ley? No, está ahí lista para ser aprobada. Ya solamente tiene que ir al registro oficial y ya. Entonces, pero ese relato lo cuentan de otra manera, ¿no? Pero no es verdad. En el tema también de que se ha visto, se ha observado durante este año también el tema de migración por la falta de empleo que estábamos hablando hace un momento, por la falta de oportunidades, por la falta de muchas situaciones, de inversión, como se lo mencionaba también, la seguridad jurídica. ¿Cómo aprecia esta situación de que no hay esa seguridad y ese empleo, ese salario estable para poder seguir adelante aquí en el país? Verá, le voy a comentar esto. Tanto para seguridad, cuando uno ve la gente muerta por un delincuente, cuando uno ve la gente muerta por el COVID, veíamos por el COVID en las calles, cuando uno ve la gente que se muere afuera de los hospitales porque no les atienden, cuando uno ve al padre de familia y a la madre de familia desesperados porque ya van 1 año y medio, 2 años que no encuentran trabajo. Cuando nosotros vemos a los jóvenes que buscan trabajo y es imposible encontrarlo, cuando vemos que los recursos para las instituciones públicas que dan derechos sociales son disminuidos, universidades, la misma asamblea, las municipalidades, todo. Evidentemente se encuentra en un entorno hostil. Muy hostil, que da miedo de lo hostil que es el país para nosotros los ciudadanos en estos tiempos. Cuando usted ve todo esto, y les repito, dígame el tema X, energía, dígame salud, educación, lo que usted quiera, todo tiene que ver con una sola cosa. El dinero del Ecuador lo están llevando afuera para pagar los bonos de la deuda externa y no están invirtiendo en el país. No están invirtiendo en el país. No están encendiendo las máquinas productoras de servicios y de bienes del país. Las están apagando. El país está absolutamente apagado. Con el breaker apagado. Tuvimos un cortocircuito con Moreno, otro con Lasso, el breaker está apagado, el país está en tinieblas. Eso es triste, pero es lo que está pasando. Así de simple y sencillo. Entonces,
como también hay un tema de dineros ilegales que están entrando en el país, bastantes, entonces siempre habrá quien preste plata y siempre habrá quien diga yo te presto, ándate a trabajar en el exterior. Y claro, el joven que ya está desesperado, inclusive el padre de familia dice voy a pedir estos $10,000 o algo así para irme a otro país. Y lo hacen. Y ya está. Y se van. Pero tiene que ver con lo primero. Hay un dinero que no está invirtiéndose en el país. Dentro también de lo que se ha escuchado de los asesores ad honorem del gobierno, por situación que se ha desmantelado también por la corrupción de los puestos que pagan, no pagan, que actualmente la Asamblea les ha pedido comparecer, ¿no? Justamente a estos asesores. Sin embargo, ellos han manifestado que no van a asistir porque no han tenido ningún sueldo, que lo han hecho por voluntad propia, etcétera. Qué vergüenza. Y demás situación. ¿Cómo actuará justamente la Asamblea ante esta situación? A ver, la Asamblea puede hacer lo que en ley se le permite. Y la Asamblea puede verificar el trabajo de los funcionarios. Sí, de los funcionarios. Ahora, si es que hay alguien que se está arrogando funciones, esos ya son procesos judiciales y procesos de Fiscalía y procesos de la Procuraduría General del Estado y Contraloría. La Asamblea tiene que actuar sobre lo que dice específicamente la ley, porque no podemos nosotros arrogarnos funciones. Pero es notorio lo que está pasando, ¿no? Es más que evidente que hay personas que a través de la cercanía que tienen con un político buscan un puesto. Y ese puesto significa que detrás de eso pueden eventualmente haber muchísimos negociados, ¿no? Es lo que pasa aquí en Riobamba. O sea, aquí me cuentan que, no sé, EMAPAR está entregando 50 puestos en estos días, ¿no? 50 puestos que iban a abrir el portal a la medianoche hasta las 2 de la mañana para que ya se sabía quiénes eran los que en el agua potable iban a estar en eso. Luego terminan siendo los que deben recuperar el dinero que pagaron por un puesto, y eso es así como es el país. O sea, pero el asambleísta no puede, bueno, fuera que uno tuviera la varita y dijera ting, 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 cambiamos esto y esto. O sea, es bien complicado. Le agradecemos mucho en esta mañana por compartir con nosotros su mensaje final también a la ciudadanía sobre que se acercan también, ¿no?, las elecciones, que la gente puede estar cansada de los políticos, de escuchar, no sé, por la situación misma que se vive actualmente por el gobierno de turno, y que no se escuchan, ni se ven, ni se palpa los cambios que ofreció justamente en campaña. ¿Qué le puede decir a la ciudadanía de que tenga esperanza? Tal vez no sabemos qué pasará. Verá, Jocelyn, el otro día, en estos días, yo hice de esas cosas locas que se me ocurren cada cierto tiempo o a cada rato, y hice una cosa que los políticos no entienden, no pueden ver, les fastidia, me insultan y me ofenden, y es una cosa súper sencilla. Hubo un movimiento que en Quito me buscó, porque esa es la verdad, así es la verdad, y me dijo, ¿quieres asumir la dirección provincial? Le dije, bueno, o sea, veamos con la gente. Y finalmente asumió un chico que es muy cercano conmigo. Y estamos en este movimiento. Pero es un movimiento que no tiene estructura, que nunca ha tenido nada. O sea, no tiene estructura, no tiene gente, no tiene nada. Así es que yo cogí la cámara e invité a la ciudadanía y le dije, si tú quieres ser candidato, si quieres ser parte de esto, si reclamas que los políticos no hacen las cosas, hazlas tú. Así es que hice una invitación que tuvo más de 600 personas que llegaron vía redes a conversar sobre este hecho de que les interesaba participar. El resultado de todo esto es que este movimiento, en una alianza que se llama Vecinos en Acción, que es bien bonito el nombre, sí, tenemos candidatos en todos los cantones y en todas las parroquias, gente que son ciudadanos. Así, lo único que hicimos es un chequeo para que no se nos filtre alguna mala persona con pasado judicial y cosas de esas, pero fue una selección
desde la ciudadanía. O sea, de verdad el poder del ciudadano, que yo siempre he dicho en mi campaña, lo estamos aplicando. O sea, pero de verdad, no de chiste, no de retórica, no de por si acaso. Así es que hicimos eso. Y este rato, esta gente, estos ciudadanos, ya son candidatos, más de 600 candidatos en la provincia, desde vocales, presidentes de junta, concejales, rurales, urbanos, alcaldes y prefecto. Sí, y claro, este movimiento, el Movimiento 33, Reto, a nivel nacional, ha visto lo que hemos hecho en Chimborazo. O sea, poner candidatos en todas las juntas parroquiales sin tener a nadie. No, entonces ahí es cuando se rascan la cabeza y se alan los pelos los políticos tradicionales, porque no entienden cómo un ciudadano puede haber generado una convocatoria tan bonita como esta. Entonces, las elecciones, yo espero que se ciudadanicen mucho, que sean alegres, que dejen los insultos de lado y que, nada, presenten propuestas, que eso es lo que la gente espera. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros en esta mañana. Agradecemos a nuestros seguidores y seguidoras por estar pendientes del Centro TV Ecuador y Teleinformativo. No se olviden de seguirnos en YouTube, en Instagram, Twitter, en TikTok y nos pueden escuchar ahora a través de podcasts en Spotify como Centro TV Ecuador. Gracias, John, por compartir con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Vengo viajando desde las 4 de la mañana, así es que me voy a desayunar y descansar un poquito. Muy amable. Hicimos madrugar un poquito, pero valió la pena. A las 4 de la mañana. Gracias nuevamente. Que tengan un excelente día.